Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores de la Casa de Reposo Santé? Hoy tenemos un tema muy importante, de qué manera las mujeres buscan el amor en las redes sociales. Para ello tenemos a la psicóloga Gina Bardelli, psicóloga con estudios de maestría en psicología clínica y segunda especialidad en psicología forense, con cursos de especialización en la detección de violencia y atención de personas mayores víctimas de violencia, así como en derechos, violencia y vejez. Más de 10 años de experiencia de labor en el Ministerio Público y en el Ministerio de Justicia como psicóloga forense. Representante regional para las América Latina y el Caribe de la Red Internacional para la Prevención de la Violencia en la Vejez, INPEA. Licenciada, mucho gusto y gracias nuevamente por aceptar esta invitación a través de una publicación que usted hizo, un comentario sobre la película El estafador de Tinder, ¿no? Como lo mencionaba, las redes sociales nos aperturan para socializar, pero también a veces se ven comprometidas las mujeres en estafas, ¿no? Y hoy, 8 de marzo, que sale esta entrevista, quiero hacer un reconocimiento especial, disculpe unos segunditos, a todas las mujeres del Perú y el mundo en este día, en la ardua labor que realizan en nuestra sociedad para sacarla adelante, en el trabajo que ellos realizan, a las madres que tienen el coraje de sacar a sus hijos adelante y a todo mi personal femenino que aporta con las adultas y adultos mayores en nuestra institución, y a las mujeres adultas mayores que la tenemos hoy en día, que gracias a ellas cada día nos roban una sonrisa de diferentes situaciones que se presentan en la vida. Desearles un feliz día en este día en especial. Doctora, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, Andy, por esta invitación y qué bueno que haya tenido una repercusión positiva, ¿no? El haber hecho esta publicación sobre un tema del cual muchas mujeres no quieren hablar por vergüenza. Y no solamente por vergüenza, sino también por dolor, ¿no? Un dolor que ha sido producto de haber creído en alguien y luego se dan cuenta que o han sido estafadas económicamente o han empezado a desarrollar un trauma emocional a partir de una relación tóxica con una persona que se presentó de una manera que no era la real, ¿no? Cuando la mujer no sucumbió, digamos, frente a las presiones que esta persona que conoció por internet le hacía. Así es. Y doctor, entonces, para aperturar un poco la entrevista, queríamos saber cuáles podrían ser las ventajas y desventajas del uso de las redes sociales, ¿no? Porque aquí hay sin fin de redes sociales que todo el mundo utiliza, pero como hoy, en el Día Internacional de la Mujer, nos queremos referir justamente, netamente a las redes sociales que ellas usan y se ven estafadas. Ok, las redes sociales específicamente para la búsqueda de pareja o para conocer gente son de uso muy frecuente y se ha visto incrementado el número de sus usuarios durante la pandemia. Eso lo demuestran estadísticas de Estados Unidos y de otros países, ¿no? Entonces, es cierto, tiene muchas ventajas, entre ellas, por ejemplo, que hay una facilidad para poder conocer gente. Está en tu casa o en un sitio, digamos, cómodo. También le permite a aquellas personas que son tímidas, por ejemplo, poder entablar una comunicación con alguien, muchas veces ocultando su aspecto físico, ¿no? También como otras facilidades o ventajas que pueden tener las redes sociales es que se presentan nuevas oportunidades de conocer gente que por razones de trabajo, por el confinamiento, ¿verdad? Uno no ha tenido la posibilidad de ir a una reunión social o de ir a un bar o de ir a un grupo social, ¿no? Porque esto no solamente es un tema de personas jóvenes, es una situación que también las redes sociales son usadas también por las mujeres adultas mayores y hombres adultos mayores, por cierto, ¿no? También es cierto que estas redes sociales de búsqueda de parejas o de amistades son un espacio para tener sexo rápido. Eso no lo debemos dejar de lado, ¿no? Para tener una satisfacción inmediata en relación a algún tipo de
vinculación de tipo sexual, ¿no? Puede ser explícita, o puede ser explícita con fotos, videos, o puede ser a través de textos, inclusive. Claro, como En usted decía. cuanto a las, perdón, sí, No, en cuanto a las desventajas de estas redes sociales, está el hecho que son fácilmente utilizadas para engañar a otros. ¿Okay? En otros países, en el nuestro inclusive, pero más en Estados Unidos, por ejemplo, en España, el FBI está involucrado en poder detectar a estos estafadores y estafadoras también, ¿no? Que utilizan estas redes para, mediante la manipulación emocional, sacarles dinero a sus víctimas potenciales, ¿no? También, como otra desventaja que tiene estas redes sociales, está el hecho que juega con las expectativas de las personas, ¿no? Y como las personas que acuden a estas redes sociales tienen una expectativa de establecer una relación amorosa, de al ver la imagen de alguien decir, ah, tiene determinadas características, y al verlo en un contexto se va creando una fantasía en relación a esta persona que está viendo a través de una imagen. Y esta desventaja tiene que ver con que muchas personas que acuden a estos sitios también están con carencias emocionales que pueden hacerla ser vulnerable y ser una víctima, o también estas carencias emocionales por ser una persona que es un victimario, ¿no? Entonces, esas son algunas de las desventajas que puede tener el uso de estas redes sociales. Sí, me quedaba con lo último. Efectivamente, cuando hay estas carencias en la otra persona, ¿no? Esta persona que se muestra en las redes sociales aprovecha para captar, para hacer suya a esta persona y para poder ir más allá, ¿no? Se utiliza incluso el sexting, que más adelante también lo vamos a abordar en una de las preguntas, y quizás también la ruptura de muchas parejas también se da por aquí, ¿no? Justamente porque la otra persona va teniendo carencias y va buscando afectos en una persona que no conoce, que puede hablarle muy bonito, puede decirle muchas cosas y al final también la somete a diferentes situaciones, ¿no? ¿De qué manera Tinder o cualquier red social se ve involucrado en una falsa información que hace que las usuarias se vean engañadas? Perdón. De lo que he estado investigando, Tinder cada vez se pone más exigente en sus protocolos de seguridad, pero también los que utilizan esta red para estafar emocionalmente o monetariamente a una persona, también se vuelven más sofisticados, por cierto, ¿no? Entonces, a veces uno está más adelante que el otro, pero también tiene que ver con que muchas personas que utilizan esta red social y terminan siendo estafadas, no denuncian al mismo Tinder, ¿no? Lo que les está pasando, de tal manera que Tinder no sabe qué ocurre efectivamente. ¿Por qué? Porque la estrategia de estas personas que tienden a estafar, manipular en las redes, es hacer que la posible víctima salga rápidamente del Tinder para empezar una comunicación por otra red, ¿no? Por ejemplo, por el WhatsApp. Entonces, de esa manera, como que salen de ese espacio, y algunos inclusive cierran su aplicación para hacerle creer a la supuesta víctima que está enfocada en ello, ¿no es cierto? Hasta que logra su propósito. Entonces, la supuesta víctima, que a lo mejor hace una búsqueda y dice, efectivamente, ya no está allí, he captado su atención, este es el hombre o la mujer que me conviene, ¿no? Ahora, dentro de las denuncias que hay, son más las mujeres víctimas en estas redes sociales que los hombres que denuncian o que sacan a la luz su problema. Pero esto no significa que hayan hombres también que son víctimas de mujeres estafadoras, porque las hay, ¿no? Ahora, en relación a Tinder o en relación a otras redes sociales, muchos de estos, vamos a ponerles una etiqueta,
dentro de lo que es la psicopatología, estos psicópatas narcisistas, ¿no? Que por allí es más o menos que se les encuadra como una referencia en cuanto a qué pasa con su personalidad. Saben que Tinder cada vez se pone más exigente en las cuestiones de privacidad, por lo tanto, van hacia otras redes sociales, ¿ok? Match y otras tantas que hay muchísimas, ¿no? Entonces, van escabulléndose en esas otras redes justamente para no ser detectados. Entonces, yo creo que es tarea también de las mujeres averiguar un poco más, ¿no? Y saber los peligros que pueden haber en este tipo de redes sociales. Doctora, y disculpe, ahí le hago una repregunta, era, ¿cómo las madres pueden proteger también a las adolescentes? Porque las adolescentes, en este caso, son muy fáciles de captar por estos psicópatas, ¿no? Estas madres dejan que a veces las niñas ya a partir de los 8 años ya tengan Facebook, ya tengan alguna red social y ellas también se pueden ver involucradas por estas personas a través de una información engañosa. ¿Usted algunos consejos que les pueda dar a esas mamás para que estén atentas, para que puedan ver a las hijas? ¿O es adecuado que las niñas a esta edad tengan una red social? Definitivamente no, ¿no? Cuando son niñas, definitivamente no. Cuando son adolescentes, las redes sociales forman parte de sus interacciones, porque a diferencia de nosotros, o quizás, no sé en tu caso, pero hemos hecho vida de barrio, ¿no? Del cara a cara, de salir, de mirar, de conocer a la gente. Pero dadas las circunstancias actuales, ya sea por la pandemia o por la inseguridad, las madres, los padres tratan de mantener a sus hijos dentro de la casa. Entonces, es parte del proceso de desarrollo de la socialización. La cuestión es cómo establecemos mecanismos de seguridad para que los niños, las niñas, los adolescentes, sobre todo, no caigan en esta seducción, ¿no? Porque así se llamaría en esta etapa, esta seducción frente a un psicópata. Lo primero es la transparencia de la información, ¿no? Lo segundo, el amor, el diálogo que puede existir en la casa para poder dar respuestas a lo que el niño, la niña, el adolescente pregunte. De acuerdo a su edad se da la respuesta, pero es necesario ser sincero y hablar sobre lo que sucede en estas redes sociales. Otro aspecto importante también es una madre o un padre le dicen a su hijo o esa hija, no uses tanto las redes sociales, y ellos son los primeros que están ahí pegados al celular. Entonces, hay una disonancia, hay una contradicción entre lo que hace el padre o la madre y lo que quieren que el niño haga. Recordemos que los niños aprenden por imitación. O sea, casi un 90% de su aprendizaje se da por imitación. Entonces, si están viendo el modelo que está haciendo algo y les pide que hagan lo contrario, y un adolescente que está en este proceso de contradicción, ¿no? de oponerse a lo que hacen los adultos, es lógico que diga, yo no voy a hacer lo que tú me dices que haga porque tú lo haces. El otro aspecto tiene que ver con cómo fortalecemos la autoestima desde la niñez, ¿verdad? Para que cuando lleguen a esta etapa en que se comienzan a interesar románticamente, vamos a decir, por otros, ¿verdad? Sepan distinguir las primeras evidencias de que alguien no es sincero con uno. Y para eso tenemos que ayudar a que ese niño, esa niña se sienta seguro consigo mismo, se sienta seguro con ese afecto, con ese respaldo que recibe en su casa. El otro tema tiene que ver con en cómo se cría, ¿no? En cómo se corrigen aquellas conductas sin llegar a la violencia, sino con firmeza, para evitar que el niño satisfaga todas sus necesidades, ¿verdad? El niño requiere algo, inmediatamente se le da sin pensar en para qué lo pide, en qué lo va a utilizar, por qué lo está pidiendo, y eso tiene que ver también con el tiempo que tienen los padres para criar a sus hijos. Si todo el día se la pasan trabajando,
en las tareas de la casa y no hay un momento, un espacio para dedicarle a los hijos, entonces, y es más fácil darles una tablet, darles el teléfono celular, la laptop, para que estén ocupados haciendo esas cosas y no los interrumpan a ellos, entonces les estamos dando el control de su vida a otros, ¿verdad? Eso es muy cierto lo que usted menciona. Doctora, ¿cuál es el objetivo principal de las mujeres en el uso del Tinder? Y también quizás podemos hablar un poquito de alguna patología que ellas puedan estar sufriendo, porque si hoy en día ya el Internet es muy amplio para conocer que se pueden dar por ahí las estafas, pero a veces si ellas quieren estar ahí en esta red social, ya es por también quizás una patología o una carencia de algo, de algún afecto que ellas buscan dentro de estas redes sociales. Por supuesto. Eh, Cuando uno hace una evaluación psicológica, por ejemplo, una mujer víctima de violencia, porque una situación de la que estamos hablando, una estafa emocional, o vamos a decir, vamos a ponerle ese nombre, estamos hablando que hay una mujer que probablemente haya vivido situaciones de violencia previa de pareja, o que haya sido víctima de violencia en su niñez, ¿no es cierto? Esas experiencias que pueden haber tenido una secuela traumática, ¿no? En ella, ha desarrollado determinadas características de personalidad que las puede volver dependientes frente a alguien que les ofrece solucionarle su vida, ¿no? Porque la mujer se siente indefensa para poder hacer frente a todo lo que significa el día a día. El mensaje que le dieron en su casa es que las mujeres deben atender a los hombres, que las mujeres deben conseguir un buen partido, ¿verdad? Para que no trabajen nunca y el hombre les solucione la vida, ¿verdad? Que la mujer debe estar en su casa criando los hijos, pero tú, Andy, me podrás decir, pero no, ya estamos en el siglo XXI, esas cosas no se dan, se siguen dando. De manera subliminal se sigue dando este tipo de mensajes y desgraciadamente calan en algunas de ellas, ¿no? Estos micro machismos, esas enseñanzas que se le dan a las niñas, a los adolescentes, terminan haciéndoles creer que efectivamente va a llegar un salvador para darles una solución a su vida. Si viven en violencia en su casa, probablemente una persona que pueda, un hombre o una mujer también, que tenga estas características narcisistas, psicopáticas, va a encontrar a su víctima perfecta. Una mujer dependiente, que se infravalora, que ha tenido experiencias previas de relaciones traumáticas, dolorosas, ¿no es cierto? Que tiene hijos y que no sabe cómo mantenerlos. Entonces, va presentando un perfil que se ajusta a lo que está buscando justamente este estafador, ¿no? Emocional primero, y luego en muchos casos viene la estafa económica también, ¿no? Pero hay muchísimos casos en los que este tipo de personalidades victimarias del victimario, ¿no? Sobre el que recae algunas características vinculadas al narcisismo, a la psicopatía, no siempre van a pedirle dinero, más bien le van a negar dinero a esa víctima mujer como una manera de someterla aún más a sus necesidades. Al inicio les presentan una imagen de que las quieren, las adoran, ¿no es cierto? Les escriben y las llaman o les mandan mensajes en las 24 horas del día, a horas inusuales como las 3 o las 4 de la mañana, para hacerles creer que están pensando, que se han despertado pensando en ellas, por ejemplo, ¿no? Príncipe azul. Exacto, que qué lindo sería una vez que se vean, ¿no? Cómo esas conversaciones se van a materializar en todo el tiempo que van a estar juntos, ¿no? Que cómo se compenetran, cómo se nota que hay una conexión única, ¿verdad? A través de esas largas conversaciones, que por cierto también están cargadas de mucho contenido sexual, ¿no? Estos manipuladores se dan cuenta las carencias emocionales y sexuales que tiene la posible víctima y las van a hacer llegar al éxtasis a través de palabras bonitas,
y de hacerlas que hagan cosas, ¿verdad? Que ellas creen que las hacen disfrutar, por ejemplo, de su sexualidad, que son deseadas, y esto va jugando, ¿verdad?, con estas carencias emocionales que tiene la víctima y desgraciadamente terminan creyendo que eso es amor, ¿no? Doctora, y aquí me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo los familiares de estas personas pueden darse cuenta con qué signo de alarma, con qué indicadores de que esta persona o que una mujer o cualquier familiar que está utilizando estas redes sociales se está viendo influenciada por este psicópata, ¿no? ¿Cómo podernos dar cuenta qué signos de alarma se pueden estar presentando, que pueden estar pasando por nuestras narices y nosotros no nos damos cuenta? Porque en el mundo de hoy es rápido, todos tienen un mundo diferente y nadie se percata a través de la observación qué es lo que le está pasando a la otra persona, ¿no? Es lo que creo que hemos perdido durante todo ese tiempo. Como usted mismo mencionaba, nuestra crianza fue diferente, nosotros podíamos observar, jugábamos incluso con cualquier cosa que podíamos encontrar, le buscábamos una forma, pero con ello jugábamos. Hoy en día las redes sociales, el niño tiene desde ya pequeño un celular y está con los diversos videojuegos, ¿no? Entonces nuestro mundo es muy apresurado, pero el familiar, ¿cómo se puede dar cuenta de que su hermana, puede ser pareja o lo que fuera, está teniendo estas señales de alarma de carencia de afecto? De carencia de afectos. Bueno, si no se integra, si antes lo hacía y ahora está aislada, por ejemplo, si se encierra para comunicarse con alguien, ¿no es cierto? Si su estado de ánimo ha cambiado, se muestra irritable cuando alguien le pregunta qué es lo que estás haciendo, con quién hablas, muéstrame tu celular, enséñame tu laptop o dame tu tablet, ¿no es cierto? Estos son indicadores que son importantes a tomar en consideración. Cuando algunas verbalizaciones, por ejemplo, no en adolescentes, sino ya en mujeres mayores, pueden darnos cuenta de que están yendo en contra de su familia habitual, ¿no es cierto? Deja de comunicarse por el WhatsApp con el resto de la familia, por ejemplo, ¿verdad? Y más bien comienza a tener actitudes hostiles hacia el resto de la familia, como poniendo una barrera para que nadie se meta en su vida. ¿Es cierto? Eso también es un indicador importante a tomar en consideración. Muy bien. Doctora, lo que hablábamos al principio, el sexting, ¿cómo vulnera a la mujer en hoy en día? ¿Hasta qué punto llega a ser vulnerable esta mujer con el tema del sexting en las redes sociales? Ok. Bueno, la palabra sexting primero empezó porque era el envío de contenido sexual a través del texto, porque antes no estaban las imágenes incluidas. Una vez que estas redes sociales nos permiten compartir imágenes, el concepto se amplía y es la transmisión de cualquier contenido de tipo sexual a través de las redes sociales, no necesariamente de manera escrita, ahora son visuales, ¿no? Entonces, en algunos casos puede haber consentimiento de ambas partes para hacer compartir imágenes con contenidos sexuales. Pero muchas veces esto no es así, sobre todo en el caso de las adolescentes, ¿no? De las niñas, que son captadas por estos victimarios, vamos a decirlos así, a través de las redes, en que ellos les comienzan a enviar ese tipo de contenidos para erotizarlas, ¿no? Una vez que las erotizan, las niñas, las adolescentes comienzan a sentir también una serie de cambios en su cuerpo, ¿verdad? Que las excita y que les hace creer que eso es parte de una relación amorosa. Entonces, estas personas comienzan también a pedirle imágenes, ¿no? Por supuesto, la forma en que se los piden no es dame tu imagen que la voy a compartir o dame tu imagen porque la voy a vender, jamás van a decir eso.
comiencen a decir, sí, como es parte de este proceso de querernos, es la confianza, ¿no es cierto? Que mejor que mostrarnos tal como somos, y comienzan pues con una serie de contenidos, ¿no? A manipularla hasta que la víctima cae y le entregan esta información y el victimario tiene pues justamente el argumento y las imágenes perfectas para empezar a extorsionar, ¿no? Y la extorsión no necesariamente es para pedir dinero, la extorsión es para, o la manipulación es para, vamos a tener un encuentro, porque si no vienes yo voy a difundir esto, ¿no? Entonces es para someterlas sexualmente. Cuando digo someterlas no estoy hablando solamente de mujeres, estoy hablando de víctimas, pero generalmente son las mujeres las que tienden a caer mucho más en este tipo de manipulación. Y el sexting es muy frecuente. Ahora, esto no es algo que solamente ocurra con niñas, adolescentes, sino ocurre con mujeres de toda edad, inclusive con mujeres adultas mayores. También existe el sexting con este tipo de población. Mujeres de 70, de 80 años también caen en este tipo de solicitudes, ¿no? De compartir imágenes con contenido sexual porque consideran que yo ya soy grande, decido lo que hago con mi cuerpo y el manipulador sabe, pues sabe cómo llegar a ese punto, ¿no? De la vulnerabilidad de alguien que puede estar cambiando su imagen física, no hacerle comentarios sobre eso, sino ensalzarla de tal manera que la mujer accede y le envía imágenes. Doctora, el rol del psicólogo en estas últimas décadas creo que se va viendo cada vez más influenciado, ¿no? Siempre va a estar más presente porque justamente vamos viendo que la población va teniendo más carencias y hoy día con el tema de la pandemia aún más han brotado diferentes patologías, ¿no? ¿Cuál es el rol, de qué manera el psicólogo después de haber una víctima sido estafada a través de estas redes sociales, de qué manera el psicólogo aborda esta situación, cuáles son los pasos a seguir en un tratamiento, digamos, con este tipo de personas victimarias? Antes de llegar al tratamiento, creo que podría mencionar que el psicólogo, perdón, puede intervenir en varias fases, ¿ok? Por ejemplo, el psicólogo forense, una vez que la víctima ha presentado la denuncia, ¿no? Se ha atrevido a dar su testimonio frente a una autoridad, que puede ser un centro de emergencia mujer, que puede ser una comisaría, que puede ser la fiscalía, ¿verdad? La víctima es evaluada por un psicólogo forense para ver de qué manera esta manipulación y la denuncia de este hecho ha ocasionado algún tipo de daño emocional, ¿sí? Un daño psicológico. Entonces, ahí, por ejemplo, entramos a tallar. A partir del peritaje que realizamos y la valoración que hacemos del estado emocional, del estado cognitivo, de la situación conductual de esta persona que ha presentado la denuncia, nosotros vamos a ir ya contribuyendo con una prueba pericial para que el juez pueda tomar una determinación, ¿no es cierto? Luego de ello también interviene el psicólogo psicoterapeuta. Una vez que la víctima, ahora, el psicoterapeuta no siempre va a intervenir solamente en un proceso judicial. Una víctima puede sentirse que está siendo afectada por una situación de pareja tóxica en donde hay este tipo de características, donde hay un manipulador, tal vez con estas características de psicópata, narcisista, que mantiene sojuzgada a esta persona, decide por lo que va leyendo en Facebook, porque va leyendo algún libro, porque alguien le comienza a decir y comienza a tomar atención de lo que le está pasando, no es algo normal en una relación, entonces puede solicitar ir a un psicólogo, psicoterapeuta, para tratar de calmar su dolor emocional. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Todavía no es muy consciente de lo que está viviendo, y allí un psicólogo entrenado tiene que estar atento para identificar cuál es la situación y la causa de esa situación
que está viviendo esa persona que está yendo a solicitar una psicoterapia. Entonces, hay que informarle a esta persona que llega a la terapia cuáles son esos caminos que tiene para salir de esa situación tóxica. Porque muchas veces las víctimas que van o las personas que acuden a una terapia no necesariamente están buscando una ruptura, sino están buscando solamente sentirse mejor, que su relación de pareja mejore, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para que mi esposo también venga o mi pareja venga a la terapia? En fin, pueden ir porque se sienten deprimidas, no necesariamente porque hay problemas en la relación de pareja, porque no lo visualizan. Pero ahí viene justamente esta evaluación clínica que tiene que hacer el psicoterapeuta para que pueda ir ayudando a esa persona a que vaya viendo qué es lo que está pasando en su vida. Nosotros no le vamos a dar la llave a la persona para que salga del problema. Lo que vamos a hacer es ayudarla a que ella vaya encontrando el camino de su recuperación, pero tiene primero que sacarse esta historia previa de violencia, las historias previas de parejas inadecuadas que ha tenido para que comience a ver qué es lo que le está pasando en el día de hoy. Esto es todo un camino, ¿verdad? Que en muchos casos puede ser doloroso. Muchas personas que vienen a terapia y comienzan a ver eso, salen de la terapia. No quieren. O la pareja se da cuenta que está yendo a terapia y que está autodescubriéndose y la saca de la terapia, no le da dinero para que vaya a una psicoterapia, de tal manera que esta persona vuelve a ese estado de indefensión frente a la pareja. Entonces, sí podemos intervenir en la parte terapéutica. También el psicólogo puede intervenir en la parte de la prevención, ¿no es cierto? Ir a las escuelas, ir a los colegios, utilizar las redes sociales, como estamos haciendo ahora, para difundir cómo puede una persona salir de una relación de este tipo. Va a haber mucho dolor cuando uno descubre que realmente la persona con la que vive no es la persona que había idealizado, ¿verdad? Cuando se comienzan a caer todas las máscaras que esa otra persona nos presentó y que nosotros, las mujeres, creímos en esa persona. El proceso de terminar una relación de este tipo puede durar un buen tiempo, ¿verdad? Pueden estar inclusive los hijos involucrados porque es parte del proceso de manipulación que le va a hacer esta pareja, no decirle, te quito a los hijos, si tú me dejas, no te voy a pasar nada, nadie te va a mirar, nadie mira cómo estás, no eres atractiva para nadie, en fin, comienza todo un proceso para tratar de valorizar aún más a la pareja para que no rompa la relación. ¿Sí? Sí, eso es verdad, ¿no? Se van dando varios aspectos y sobre todo es doloroso cuando ya se llegan a descubrir o a sacar estas caretas que uno va teniendo, pero es porque también ha sido la crianza de una sociedad machista que va siempre poniendo situaciones que no son reales, ¿no? O sea, que la mujer solamente está para la casa, porque mucho se ve y aún todavía se sigue viendo, ya que todavía seguimos teniendo una sociedad machista. Y yo creo que también la importancia del trabajo del psicólogo desde la escuela, ¿no? La escuela es importante porque tú vas aprendiendo desde niño a formarte. Y si tú tienes una formación adecuada, yo creo que podemos evitar justamente todo este tipo de problemas, ¿no? Que se van abordando en la edad adulta por todo lo que vas trayendo desde el pasado, ¿no? Todos los conflictos que van trayendo al pasado. Doctora, consejos finales como para fortalecer el amor propio en la mujer. Y hoy justamente en un día importante como es el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que tanto padres como madres o quienes crían a hijos o a niños tienen que hacer una reflexión acerca de qué cosas lo que piensan acerca de hacer esas diferenciaciones entre hombres y mujeres. ¿Para qué las hacen? ¿No es cierto? ¿Por qué dan mensajes ensalzando a lo que hace un género frente al otro? ¿Verdad? ¿Por qué, qué efectos están teniendo ese tipo de mensajes en sus hijos y en sus hijas?
Pero para eso significa que los padres tienen que mirarse primero, ¿no es cierto?, para que sean coherentes en lo que tratan de transmitir. Lo segundo es reforzar toda aquella conducta que fomente el autodescubrimiento de los niños, el autodescubrimiento de sus valores, de sus potencialidades, ¿no? De ayudarlos cuando caen, porque es cierto, o sea, en este proceso de ir descubriendo cosas, van a haber momentos en que se van a frustrar. No intentar hacer que no sientan frustración. Parte del proceso de crecimiento es también sentir frustración y sacar fuerzas para superar cuando uno se ha equivocado. Pero para eso tienen que estar los padres al lado, padre y madre, o no necesariamente juntos, ¿no es cierto?, pero que estén ambos progenitores apoyando ese proceso de generarles seguridad frente a todos los aprendizajes que van a ir teniendo a lo largo de la vida. Recordemos que la primera socialización se da en la familia, en la casa, y la segunda empieza con la escuela, el colegio. Entonces, en esos primeros 5 años de vida, ¿verdad?, hay que apoyarlos a que los niños se sientan seguros con que reciben amor, atención, reciben buenos consejos, que los ayudan a comenzar a tener las bases de lo que significa el desarrollo moral, ¿no?, del comportamiento ético, de lo que significa cumplir una norma frente a no cumplirla, ¿no es cierto? Todos esos aspectos que son tan importantes tienen que ir conociendo a los niños, que los niños comiencen, las niñas, a reconocer cómo se dan cuenta de que uno es un buen amiguito o una buena amiguita y cuando no lo es, ¿no es cierto? Cuando les hace sentir mal los comentarios que hacen los demás, cuando los niños comienzan a también hacer comentarios negativos de los demás, para que identifiquen por qué los hacen, ¿no? Y que los ayuden a ser empáticos frente a lo que puede sentir el otro, frente a una frase inadecuada, una frase de burla, ponerle apodos al otro, en fin. La crianza tiene que enfocarse en este marco de la crianza positiva, pero no significa que vamos a apoyar cosas que estén inadecuadas. Para eso están justamente padre y madre, para ir ayudándolos a que identifiquen aquello que no les está reportando felicidad a ellos ni a su entorno, porque eso es parte del proceso, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que los ayuda, los hace sentir bien? Identificar si hay niños o niñas que presentan conductas como, por ejemplo, maltratar animales, ¿no es cierto?, comenzar a coger cosas que no son suyas, a esconderlas, a hacer daño a otros niños, a otras niñas, a estas burlas, o estar del lado de los que hacen bullying en la escuela. Todo eso tiene que estar muy atentos los padres, las madres o quienes crían, para corregir ese tipo de conductas. Pero como digo, los modelos en casa tienen que ser modelos coherentes. Si hay una mujer que constantemente está recibiendo golpes, insultos por parte de la pareja delante de los hijos, y esa persona que recibe esos insultos le dice un comentario a su hijo de que tú tienes que ser seguro, tú tienes que ser así, no te dejes, y la madre se está dejando en casa o el padre se está dejando ser víctima de violencia, entonces el niño no logra discriminar qué cosa es lo que está bien o qué cosa es lo que está mal. Entonces, esa coherencia en casa es fundamental para que se forme una personalidad sólida, una personalidad resiliente, una personalidad empática. Eso es fundamental. Y luego en la escuela tenemos que ver qué tipo de mensajes se le está dando a los niños, a las niñas, a los adolescentes en la escuela. Hay que conversar, hay que asistir a esas charlas que dan para ver la parte formativa en lo emocional que se está dando en la escuela. Uno no debe vincularse tampoco, ni de la parte de aprendizajes de contenidos en cursos de historia, en fin, como se le llame ahora, o de comunicación, ¿verdad? O ciencias sociales. No debe vincularse de esa parte formativa de las emociones que se da en los colegios. Esto es muy importante, ¿no? Para que vayan en sintonía. Y si hay algo que a un padre o una madre no le gusta de lo que está ocurriendo en la escuela, pues decirlo.
en el colegio, decirlo, no estoy de acuerdo, esa profesora o ese psicólogo está diciendo que se haga tal o cual cosa, sin embargo, sabemos por sus redes sociales que, o sabemos por otros lados que justamente ella es víctima también de violencia. Entonces, mis hijos se han averiguado y no le creen a la psicóloga o al profesor cuando les habla de esas cosas en la escuela. Entonces, tomar un poco más de atención también sobre ese tipo de situaciones, ¿verdad? Para que los niños no entren en contradicción, ¿no? Decir, bueno, ¿y a quién le creo? ¿A quién recurro? Eso también es bien importante. Y ver las amistades que tienen los niños y las niñas y las adolescentes. Invitarlos a la casa, con los debidos cuidados que sabemos que hoy tenemos que tener, pero no dejar que los niños se vayan a las casas de otros nada más. Hay que invitar también a sus amistades a la casa. Eso es bien importante, conocer con quiénes se está relacionando, saber los tiempos en los que interactúan con otros, ¿verdad? Para ver si hay vacíos y uno dice, bueno, ¿y en estas 2 horas qué hizo? ¿Verdad? ¿Qué pasó en ese tiempo? Estar muy atentos a qué está pasando en la vida de nuestros hijos. No para estar como comisarios, ¿no? Así, sino para entablar comunicación, para que me lo cuenten con ganas, ¿no? Para que yo también le diga, mira, estuve haciendo tal cosa, aprendí esto, ¿y tú qué hiciste? En fin, ¿no? Que sea una conversación, un diálogo en el que el niño se sienta o el adolescente se sienta seguro de comentarle esto a su padre, a su madre, porque va a recibir un buen consejo y no solamente reprimenda, sino, ok, orientación, pero también afecto. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado en esta entrevista. Hoy, vuelvo a repetir, en un día muy importante, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Quería darle el espacio para sus palabras de despedida, agradecimiento, dejarle la invitación abierta para otros temas. Me encanta el contenido que realiza día a día de los comentarios, sobre todo la población que también maneja muy bien el adulto mayor, ¿no? Y esperemos que muy pronto podamos realizar un tema también informativo, que es nuestro espacio, que siempre queremos es ir a esas personas que quizás no tienen el conocimiento, pero que quieren dar calidad de vida al adulto mayor desde casa. Entonces, le dejo la invitación abierta para un próximo tema. Por favor. Si me permite, quisiera hacer un comentario más también. Primero, muchas gracias, por supuesto, con gusto voy a colaborar con ustedes. También hay que señalar que, como dije, las mujeres adultas mayores son víctimas de estos estafadores. También las mujeres adultas mayores se enamoran, ¿no es cierto? Tienen expectativas de pasar su vida con una pareja, ¿verdad? Y estos estafadores se dan cuenta de esas carencias y se aprovechan también de esta población adulta mayor, de mujeres adultas mayores. Usted puede buscar en las redes cómo en este último tiempo se han incrementado las estafas económicas con miles de dólares a mujeres mayores, ¿verdad? Justamente por ese tipo de estafadoras. Entonces, hay que enseñarles también a ellas que una persona que se vincula y que a la segunda o tercera conversación les está diciendo que se vayan para el WhatsApp para salir de la red social, o que le está diciendo, eres el amor de mi vida, quiero casarme contigo, ¿no? Cuando sabemos que para que uno tome una decisión de casarse con alguien, hay que pasar por varios estadios, ¿verdad? Hasta que uno tome esa decisión. Desconfiar de esas personas que nos presentan que es un viudo con un hijo pequeño, ¿verdad? Que necesita una pareja para poder darle una buena crianza, por ejemplo, ¿no? O sea, hay varios indicadores que las mujeres mayores, tienen que estar muy atentas para poder identificar a un estafador de este tipo. Cuando, por más que ellas le pidan, vamos a vernos, ¿verdad? Y justo llega el día de la cita y este hombre no aparece, ay, se me presentó tal cosa, o cuando ellas lo llaman, por ejemplo, y el hombre no contesta, ¿no? No contesta y es él solamente el que entabla la conversación telefónica, son indicadores que hay que por las que muchas mujeres tienen que estar muy atentas. Algo pasa en la vida de esa persona que no se muestra realmente con la misma disposición que me muestro yo,
¿verdad? Para recibir sus llamadas, o sea, me mediatiza, me corta, si digo algo que él dice que no le gusta, me deja de hablar por 3 semanas y después reaparece diciendo, sí, yo me he dado cuenta lo mucho que vales para mí, pero, ¿me entienden? O sea, hay este juego de te doy, te quito, ¿verdad? Que hace que justamente el enganche se vuelva mucho más intenso. Entonces, mujeres mayores, por favor, muy atentas. Casas de reposo, por ejemplo. Hay en muchos de estos centros de atención para personas mayores, muchas mujeres mayores que están en buena condición cognitiva, ¿ok? Que manejan también sus redes sociales. Entonces, también conversar con ellas, ponerlas en alerta de lo que sucede para que no sucumban frente a este tipo de estafadores o estafadoras inclusive, ¿no? Para que lo comenten y presenten, ayudarlas inclusive a presentar la denuncia, si es que es el caso, ¿verdad? Si es que sucede. Entonces hay que estar muy atentos y acompañarlas y acompañarlos y orientarlos en este proceso. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna red social que puedan seguirle, que tenga para que los usuarios puedan visualizar su contenido? O... Por supuesto, pueden, me buscan como Gina Bardelli en el Facebook, ahí siempre estoy posteando información relacionada a las personas adultas mayores o a otros temas que pueden ser importantes para nosotras y para nosotros, ¿no? Exacto. Y sus comentarios son bienvenidos. También pueden ver Red Impea Perú, que es justamente otra red donde se habla temas de violencia hacia las personas adultas mayores, ¿no? Y si ustedes, quien escuche esta entrevista, ha sido víctima de alguna estafa o de una manipulación a través de las redes sociales, escríbame y estamos para apoyarla, para analizar el caso y para ver cómo hacemos que quien ha estado o está atentando contra tu integridad emocional se aleje de su vida. Muy bien, doctor. Muchas gracias y nos veremos seguramente en una nueva entrevista sobre las personas adultas mayores que me interesa mucho para poder tratar. Gracias. Gracias a ti, Andy, por esta entrevista. Yeah.